¿Qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a graficar a esta función f de x usando la primera y segunda derivada. El primer paso es encontrar los números críticos, para lo cual derivamos a esta función f, en este caso usando la regla de la división. Así es que escribo la función de abajo, multiplico por la derivada de la función arriba, después resto la función de arriba multiplicada por la derivada de la función que se encuentra abajo, y todo esto lo divido entre la función de abajo elevada al cuadrado. El siguiente paso es simplificar para igualar a 0 y poder determinar así los números críticos. Recordemos que no todos los números críticos son aquellos en donde la derivada se hace 0. Algunos números críticos también se obtienen cuando la derivada pues no está definida en ese número. Vamos a multiplicar este menos 1. Acá tenemos menos 3x cuarta. Y finalmente, menos por menos es más. 3 por 3x cuadrada, 9x cuadrada. Entre x a la sexta. Después de esto, simplificamos. Y esto es menos x cuarta más 9x cuadrada. Esta función, que es una fracción, tendrá números críticos en donde la derivada se haga 0, que en este caso es, lo que tendríamos que hacer es sí igualar a 0 toda la fracción, pero recordemos que cuando en una fracción tenemos esa igualdad a 0, ocurre que el numerador es justamente 0, ¿ok? Entonces aquí pues podemos simplemente decir que menos x cuarta más 9x cuadrada es igual a 0. También fíjense que aquí, observando la función, podríamos simplificarla antes de hacer la ecuación, porque estas dos, por ejemplo, estos dos monomios tienen en común a x cuadrada. Así es que podríamos factorizarlo y llegar a una forma más simple. Creo que voy a ir por esa ruta antes de igualar a 0, porque necesitamos más adelante la segunda derivada. Y si simplificamos desde ahora la primera, vamos a tener ahí, pues aquí sí es igual, vamos a tener una forma mucho más simple para trabajar en f'. Entonces voy a factorizar x cuadrada, voy a poner primero el término en 9 y después tendríamos menos x cuadrada, que ya multiplicado pues nos daría el menos x cuarta, entre x a la sexta. Así que x cuadrada entre x a la sexta pues nos da x cuarta en el denominador. Ahora sí, me parece que esa es la forma más adecuada. Igualando a 0 a la primera derivada, pues nos damos cuenta de que eso ocurre únicamente cuando el numerador de esta fracción, esto ocurre si solo si 9 menos x cuadrada es igual a 0. Esto implica que x cuadrada es igual a 9, o x vale 3 o menos 3. Estos son números críticos, digamos, como los clásicos, ¿verdad? Pero también recordemos que se debe analizar a la función en estos otros números que no pertenecen, por ejemplo, en este caso el número 0 al dominio, pero ahí hay un cambio importante en la función. Si únicamente nos fijamos en los números 3 y menos 3, podríamos cometer el error de evaluar a la función en ese intervalo entre menos 3 y 3 y pensar que ahí se comporta de la misma forma. Y eso no es así, porque alrededor de 0, ¿verdad?, tiene distintos comportamientos. Por ser 0 también otro número crítico que no, no se obtiene de la derivada igualada a 0, ¿verdad?, pero que se obtiene del segundo tipo. Recuerden que cuando trabajamos esta definición dijimos
hay de dos tipos, cuando la derivada se hace 0 o cuando la derivada no existe. En este caso, pues es del segundo tipo, cuando la derivada no existe. Ya tenemos los tres números críticos. Lo que sigue es elaborar los intervalos. Entonces, entre estos tres números que hemos obtenido, vamos a construir a todos los intervalos. Aquí vamos a colocar a estos tres números que son pues importantes ahora para los para los intervalos en la tabla. Entonces de menos 3 a, perdón, aquí es de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 0, de 0 a 3 y de 3 a infinito. ¿Okay? Todos estos intervalos son en donde tendríamos que analizar a la función, dar un valor de prueba y todo lo que ya hemos hecho para graficar este tipo de funciones. Bien, vamos a escribirlos en la tabla. La tabla la usamos porque resulta conveniente organizar toda esa información y pues justificar, ¿verdad?, nuestros resultados con este análisis. Entonces vamos a seleccionar un valor de prueba. Recuerden que todos los intervalos aquí son abiertos y traten de usar valores de prueba que sean los más pequeños que puedan evaluar, pero que se encuentren en el intervalo. Por ejemplo, aquí yo voy a poner menos 4, menos 1, 1 y 4. De preferencia que sean números enteros, son fáciles de evaluar en la función y creo que, bueno, a menos de que en su intervalo no haya ningún número entero, pues entonces vayan por una fracción. Ahora vamos a evaluar a f' en cada uno de estos valores que hemos seleccionado. Aquí ya tenemos la evaluación de la derivada en cada uno de estos números de prueba y lo importante ahora es resaltar el signo de cada uno de estos resultados, porque esto nos va a decir de qué tipo es nuestra función en ese intervalo. Recuerden que la monotonía pues se establece únicamente por intervalos. Por ejemplo, en el primer intervalo, en donde la derivada es negativa, tenemos que la función en ese intervalo es decreciente. También en este último intervalo que tiene el mismo signo, la función f es decreciente. Recuerden que esta última fila tiene una conclusión sobre la f, no sobre la derivada. También en estos dos intervalos la función es creciente y creciente. Bueno, lo que sigue es determinar a partir de estos cambios en la monotonía valores extremos locales. Y aquí, cuando vemos un cambio de signo en la derivada, pero sobre todo, bueno, es importante resaltar que ese cambio se debe de dar a través de un número que pertenece al dominio de la función. Entonces, esta función que va de menos a más en su derivada, pues tiene aquí un mínimo local. Está situado en menos 3, pero menos 3 no es el mínimo local. Recordemos que es f, vamos a ponerlo con otro color, f de menos 3 es un mínimo local. ¿Okay? A veces escucho frases como menos 3 es un mínimo local. No, menos 3 no, ahí está situado, pero el máximo o mínimo local es f evaluada en ese x. Entonces aquí al ver el cambio en la tabla que ocurre en menos 3, observamos que pues tiene este comportamiento. Vemos aquí también otro cambio en la función derivada en cuanto al signo. Eso significa que f evaluado en 3 es un máximo local, porque la función derivada cambia de positiva a negativa. Ahora lo que sigue es evaluar a la función f. Esto podríamos hacerlo ahora o al final, ya cuando vayamos a graficar.
Yo prefiero hacerlo ahora. Vamos a obtener la función original evaluada en 3 y en -3 para saber ya esos dos puntos que son, pues ya van a ser, digamos, fijos ahí de la gráfica y nos van a dar esa referencia de los extremos locales. Aquí mostramos ya esa evaluación de 3 y -3 en la función original, así que podemos ya establecer dos puntos de la gráfica que son -3, -7 sobre 27 y el otro punto que es 3, 7 sobre 27. El primero es el máximo local, perdón, el mínimo local, aquí está en la tabla, el mínimo local, y el segundo es el máximo local. El siguiente paso para continuar con el análisis hacia la gráfica de f es realizar segunda derivada y llenar ahora la tabla que nos dirá de qué tipo de concavidad tiene esa función en los diferentes intervalos que surjan. Observen, aquí ya se encuentra la segunda derivada. Es importante pues llegar hasta la última simplificación. Por ejemplo, aquí factorizamos x cúbica. Eso ya nos devuelve una expresión mucho más simple para analizar. Una vez que ya la tenemos simplificada, ahora vamos a estudiar cuáles son estos valores de x que hacen que la derivada se vuelva a 0. Pues básicamente es igualar el numerador a 0, como lo hicimos también con la primera derivada, porque en esta fracción, para que ese cociente se haga 0, únicamente el numerador tendría que ser 0. Y con eso, digamos, es suficiente, ¿verdad? Aquí encontramos dos valores que son más y menos raíz cuadrada de 18. Sin embargo, recuerden que x igual a 0 es un punto, bueno, es un valor especial porque ahí la función f pues no está definida, tampoco la primera y segunda derivada, y hay que incluirlo para escribir los intervalos. Entonces aquí tiene que considerarse ese como truncamiento en la función y están los intervalos ya establecidos. Para evaluar en la función de segunda derivada, o sea, para dar nuestro valor de prueba, es importante hacer conciencia de cuál es este número raíz cuadrada de 18 o ver de qué magnitud tiene, hacer una aproximación para que el valor de prueba que establezcan esté en realidad en el intervalo dado. Entonces, raíz cuadrada de 18 es aproximadamente 4.24. Eso significa que en el primer intervalo, por ejemplo, un número entero que puede estar ahí es el -5. En este otro caso, me parece que el -1 es el más cómodo de evaluar. Por acá tendríamos al 1 positivo y para este otro intervalo el número 5. Son valores prácticos, cada uno de ellos está en el intervalo que le corresponde y pues creo que son los más pequeños, los números más enteros más pequeños que podríamos usar. Pero recuerden, siempre podemos usar cualquier número siempre y cuando se encuentre en el intervalo abierto. En esta página muestro cuál es la evaluación de la segunda derivada en cada uno de estos números de prueba y los valores se registran en la tabla. Dependiendo del signo de cada resultado, pues determinamos la concavidad, que es hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. En x igual a menos raíz de 18 y en raíz de 18 pues van a ocurrir puntos de inflexión y es importante evaluar estos x en la función original porque estos también serán puntos fijos ya en la gráfica. Aquí tenemos la evaluación de menos raíz de 18. Nos queda una fracción aquí con un número irracional, pero yo en estos casos prefiero hacer alguna aproximación para tener idea, ¿verdad?, de por dónde está localizado este número. También para el caso de raíz cuadrada de 18, y esto ya nos va a dar mayor idea de la
digamos, de la escala que tendremos que usar para la gráfica, ¿verdad? En los ejes X y Y. El paso siguiente es plasmar ya toda esta información en la gráfica. Así que yo aconsejo primero situar los puntos fijos, que en este caso son los máximos, mínimos locales y también los puntos de inflexión, y ya a partir de estos puntos hacer el resto de la gráfica. Aquí tenemos ya algunos puntos que son importantes para la gráfica. Primero, en la parte superior pueden ver que he colocado los intervalos en donde pues cambia la concavidad de la función. Para estos casos hice, digamos, la aproximación de raíz cuadrada de 18, que es 4.24, así es que este sería como menos 4.24 y acá 4.24 aproximadamente. También para el caso de los máximos y mínimos locales, bueno, ahí son números enteros, está entre menos 3 y 3. Ese es el cambio bueno, ahí va a ocurrir el cambio de monotonía. Para el caso de menos 3 también vimos que, bueno, menos 3 y 3, sus imágenes son 7 sobre 27, positivo y negativo. Y esa cantidad nos da en decimal aproximadamente 0.259, casi 0.26. Acá la podemos encontrar entonces, la imagen de 3, que es positiva, y la imagen, aquí está, y la imagen de menos 3, que es negativa, ¿verdad? Bien, pues vamos a hacer un bosquejo tomando en cuenta estas características. Aquí nos dice que la función es cóncava hacia abajo y es decreciente. Entonces la forma de la función, en este caso, pues viene, digamos, de este lado. Aunque aquí no, pues ya no alcanzo a graficar mucho hacia el lado izquierdo. Más o menos vemos cuál sería la forma de la función, ¿no? Por aquí llega. Ajá. Esta función viene decreciendo con concavidad hacia abajo. A partir de este valor, que es menos raíz cuadrada de 18, aunque sigue decreciendo, vean, todavía sigue decreciendo en este intervalo, pero ahora la concavidad es hacia arriba. Y llega hasta menos 3, que es donde ocurre el mínimo local. A partir de ahí, la función será creciente hasta 0, digamos, pero tendrá la misma concavidad. Ahí ya no hay cambio de concavidad, seguirá siendo cóncava hacia arriba. Entonces puedo graficarla más o menos de esta forma. Solo pues creo que en esta función es posible determinar aproximadamente por dónde cruza el eje de las X. Recordemos que los ceros de una función son aquellos valores de X en donde la función se hace 0. En este caso es raíz cuadrada de 3. Ese valor aproximadamente es 1.7. Eso significa que la función va a pasar aproximadamente por menos, más o menos 1.7. Esto es como menos 1.5 por aquí, digamos. Así que la función tendrá más o menos esta forma. Y aquí va a seguir. Ahí ya no hay cambio ni de concavidad ni de monotonía. Aquí va a seguir de manera asintótica en x igual a 0. Ahora vamos al otro lado. La función dice que es creciente, pero cóncava hacia abajo. ¿Recuerdan cómo es una función creciente con concavidad hacia abajo? Pues es más o menos así como el trazo del lápiz. Esta también la voy a considerar que pasa aproximadamente por 1.7. Ahí está. Entonces va a llegar al máximo local y acá hacia abajo. Ajá. Después va a comenzar a decrecer, aunque sigue con concavidad hacia abajo hasta llegar a la línea amarilla, que es donde está el punto de inflexión. A partir de este punto, la concavidad cambia ahora hacia arriba, pero va a ser decreciente todavía.
Entonces, lo único que cambia es la concavidad. Así. ¿Por qué no la grafico, por ejemplo, de esta manera? Porque si observan la función original, esta función tiene una asíntota horizontal que es x igual a 0. Esto lo podemos determinar a partir de los límites al infinito. Entonces, eso significa que la función va a ir acercándose al 0 de manera asintótica. Y bueno, en este caso, pues ya no cruza nuevamente el eje de las x. De hecho, si resolvemos la ecuación x cuadrada menos 3 igual a 0, determinamos que solamente hay dos raíces, que son más menos raíz cuadrada de 3. Son estos valores que coloqué aquí. Pero ya no cruza el eje x en ningún otro punto. Del lado izquierdo también tendrá un comportamiento asintótico, solo que por debajo del eje x. Y bueno, ya no lo alcancé a graficar ahí, pero es muy parecido. Así que con todos estos elementos podemos tener un bosquejo pues aceptable de la gráfica de la función que nos ocupa. Y no solamente, observen que no solamente estamos usando las herramientas de la primera y segunda derivada, también estamos usando las herramientas de la primera parte del curso, que tienen que ver con asíntotas, ceros de la función, dominio. Así que ya todo en conjunto pues nos va a permitir hacer gráficas mucho más detalladas. Espero que sigan practicando y que les haya servido este video.